Creo que va a tener más que interés y que sea una de las primeras piedras angulares de la investigación de las neurociencias de la RESAC. Os dejo con las presentaciones y yo seguiré con la moderación posteriormente. Nada, como ha dicho David, bienvenidos. Soy Juanjo de la Fuente, soy jefe de estudios. Vengo aquí en representación de Pablo Iglesias, que es el director de la escuela, que aunque estaba programado, es quien aparece que va a venir a presentar y a estar en el acto. Le han llamado de la Dirección General de Universidades para una reunión esta tarde y bueno, eso es lo que tiene ser director. A veces no tienes que ir a donde te manden. No me alargo mucho más. Quiero presentaros que está aquí con nosotros también Julio Vélez, el director del Instituto de Teatro de Madrid, y que bueno, realmente toda esta primera jornada, primer encuentro que hacemos de teatro y neurociencias en la RESAC, pues viene de la mano de David, de la mano de Julio, de X relaciones, proyectos, intercambios de experiencias en el pasado, y que bueno, pues hemos conseguido hilvanar algo para empezar y que esperemos que sea el comienzo de futuras, de próximas experiencias, encuentros que están aquí en este punto novedoso, vanguardia de investigación, bueno, abriendo, rompiendo puertas que normalmente cuesta mucho abrir. Os dejo ya directamente con Julio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. Yo vengo en representación del Instituto del Teatro de Madrid, que es uno de los 37 institutos de investigación que tiene la Complutense, en el cual Miguel está a puntito, está ahora mismo en capilla, desde estar aquí, está a puntito de leer su tesis doctoral sobre esta misma temática. Realmente tengo muy poco que decir, porque yo igual que vosotros vengo aquí, sobre todo por interés. Y con interés, puesto que poco podría yo hablar de esta problemática que sin lugar a dudas está en la vanguardia del conocimiento. De hecho, lo que sí podemos anunciar es que desde el Instituto del Teatro de Madrid ya se están perfilando varias tesis doctorales que continúan con estos esquejes que tan extraordinariamente está bosquejando Miguel, a quien por cierto se le debe realmente el acto. Ha sido un poco el que lo ha organizado todo. Y que estamos inmersos en un proyecto europeo, en la preparación de un proyecto europeo grande que tendrá como uno de sus principales focos. Y realmente nada más, me voy a sentar y voy a escuchar y voy a aprender. Pues pasamos ya con la mesa, os dejamos con David Ojeda, que va a ser quien modere y que nos cuente un poco cómo se va a llevar todo. Bueno, recupero las palabras, no voy a extenderme tampoco. Solamente indicar que todos los ponentes que vais a ver, comenzaremos por Gabriel Sofía. Martín Fons no ha podido venir, entonces nos ha enviado su ponencia a nivel de comunicación que se proyectará como audiovisual, ¿vale? Entonces tendremos un turno de intervención de todos ellos, todas ellas, y a partir de ahí habrá un turno de preguntas. Más o menos cuando terminemos pasaré la palabra a Miguel, que hará una explicación de cómo va a ser la segunda parte del evento, con la representación y las necesidades que hay. Entonces, antes de salir el público de aquí, necesitaría que permanecierais para que Miguel explique y yo tomar nota de los nombres de quienes vayan a participar de ese acto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por tanto, cedo con palabra a Gabriele, cuando tú quieras. Gracias por venir y un placer que estés aquí con nosotros abriendo este espacio. Bueno, gracias a Miguel, gracias a la RESAC, gracias a la universidad que me ha invitado. Soy muy contento de estar aquí. Lo siento si voy a inventar un poco de palabras, voy a hablar un español un poco italianizado, o un italiano un poco españolizado. Pero me levanto, sí, ¿no? Entonces, soy muy contento porque hace 10 años casi, 11 años, que estoy trabajando sobre esta conexión sobre teatro y neurociencias, ciencias cognitivas. ¿Es posible tener un poco de luz sobre el público? Así que veo, si no es complicado, si no veo solo sombras. Perfecto, gracias. Y entonces,
pero la cosa que quiero decir, No te preocupes. la cosa que quiero decir es que yo no soy científico. Yo vengo del teatro, yo he trabajado como actor, como director y ahora soy investigador en arte escénica en la Universidad de Grenoble. Entonces, he trabajado con neurocientíficos, pero mi punto de vista es un punto de vista que viene del teatro para volver en el teatro. No soy científico. Lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes una pequeña parte de una nueva investigación que empecé hace 2 años, cuando Martín, que hoy no puede ser allá, pero estará allá, aquí, pero estará aquí como en vídeo, cuando Martín me invitó a hacer un workshop sobre teatro, ciencias cognitivas y memoria. Para hacer esto empecé a trabajar con unos neurocientíficos de la Universidad de Montpellier en Francia sobre cuáles son las nuevas teorías cognitivas sobre la memoria. Y entonces quiero compartir esta nueva investigación con ustedes. Lo siento si puede ser un poco fragmentada, pero es nueva. Entonces, una de las cosas más interesantes es que no solamente un poco quien no conoce bien la neurociencia, pero también los neurocientíficos durante muchos años han pensado la memoria como la memoria de un ordenador, han estudiado la memoria como un lugar de nuestro cerebro donde tenemos todo nuestro recuerdo, donde guardamos todos los recuerdos. Entonces, el modelo sería un poco exactamente como lo de un computer, de un ordenador, donde hay un disco duro y donde cuando tenemos que acordarnos de algo, vamos a buscar lo que pasó en este momento. Las nuevas perspectivas van completamente en contra de esta idea. También sí es muy complicado porque este modelo a nivel de modelo, entonces a nivel abstracto funcionaba perfectamente. Luego en la experimentación concreta y sobre todo en la experiencia no era exactamente en esta manera. Entonces, ¿qué hace la nueva teoría? Solo pongo una referencia de uno de los artículos que empiezan a teorizar este nuevo modelo multimodal. Dicen una cosa bastante simple, pero bastante interesante. Dicen que cada sentido, por ejemplo, tiene su propia memoria. Entonces tenemos una memoria visual, una memoria táctil, una memoria olfativa, etcétera, etcétera. Y hasta allá, más o menos, es algo que ya sabíamos. Que ya conocíamos. Luego hay también una memoria sinestética. Entonces una memoria de cómo nosotros en un momento hemos organizado nuestra presencia con el ambiente. Luego tenemos una memoria del lenguaje y una memoria de la emoción. Ahora, ¿cuál es la cosa muy interesante, la novedad, si la podemos llamar así? Es que los neurocientíficos empiezan a decir que percepción y memoria comparten los mismos mecanismos. ¿Qué quiere decir? Hay bastantes experimentos que muestran cómo si yo tengo que acordarme de cómo he llegado de la metro hasta a la Resad, tengo que activar los mismos mecanismos perceptivos que me han dado la posibilidad de percibir
la parada del metro, la distancia entre mí y la puerta del metro, las escaleras, todo esto. Voy a activar dentro de mí los mismos mecanismos que he necesitado para percibir. Y si yo os pregunto ahora de acordaros exactamente el momento cuando ustedes han entrado para esta puerta, ¿qué cosa van a hacer? Van a simular dentro de ustedes en qué lado de la puerta eran, si eran más cerca de la izquierda o más cerca de la derecha, si había alguien cerca de vosotros o no, etcétera, etcétera. Van a replicar las actividades perceptivas que han hecho para entrar, para hacer esta acción. Eso es interesante para una razón, porque quiere decir que cada vez que nos acordamos de un evento, tenemos que hacer un trabajo de integración de los 5 sentidos, de la sinestesia, del lenguaje, de la emoción. Tenemos que juntar la diferencia memoria de todos estos canales, podemos llamarlo así. ¿Canales se dice? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que nos acordamos algo, puede ser el recuerdo puede ser diferente. Puede ser diferente porque si nos acordamos de algo gracias a una estimulación visual, y entonces vamos a juntar todos los diferentes canales en una manera. Pero si nos vamos a acordar de un evento trámite una estimulación, por ejemplo, olfactiva, ya sabemos que el recuerdo de la misma situación es ya completamente diferente. Y si nos acordamos de algo trámite el lenguaje, es otra vez diferente. Y entonces no tenemos un lugar en nuestro cerebro donde hay un recuerdo y que en un momento podemos tomarlo y activarlo. No, cada acuerdo es una actividad activa que hacemos de recomposición de todos estos canales, recomposición de una memoria justamente multimodal. Por eso técnicamente la llamamos multimodal, porque hay diferentes modalidades de memorización. ¿Está claro hasta allá? ¿Okay? Si algo no es claro, me paran porque es normal. ¿Sí? Pero ¿cuál es la cosa que interesa aún más lo que trabajan en el teatro, lo que estudian en el teatro? Es que en un momento los científicos se preguntaron, pero cuando nosotros nos acordamos de un evento, no tenemos una impresión fragmentada del evento. Tenemos una impresión, un acuerdo completo, un acuerdo único. Y entonces hay que tener un mecanismo que va a juntar todo esto. ¿Cuál es el mecanismo? Es el sistema motor. Es a través de la acción que todas estas diferentes canales de memoria, canales multimodales van a ser juntados. Y ancora una vez nos damos cuenta que efectivamente es la acción que es la guía de toda nuestra cognición. Pienso que tú vas a hablar un poco de cognición encarnada. Bueno, en la memoria también nos hemos dado cuenta que es a través de la acción que llegamos a juntar todo esto. Y hay un ejemplo, hay un experimento muy simple para que nos damos cuenta de esta cosa. Y que quiero hacerlo con vosotros ahora. Si yo os pregunto, simplemente decirme cuántas ventanas hay en vuestra casa. Los dejo 30 segundos para acordarse de esto.
No, 5 segundos es No tienes demasiado. tiempo. Yes. ¿Todos tienen la respuesta? Más o menos. Bueno, normalmente, ¿qué hacemos para acordarnos el número de ventana? Imaginamos de caminar dentro de la casa y contarlo. Nadie se imagina de mirar la casa del exterior y ver cuántas ventanas hay. ¿Por qué? Porque es algo que hay dentro de nuestra memoria. Pero para activarlo tenemos que simular la acción que hacemos cuando estamos en este lugar que es la casa. Y entonces el nombre de ventanas que hay en vuestro piso es un dato que ustedes tenían en la memoria, pero no tenían en la memoria de decir, ahora sí, activo esto, abro este cajón, no, ¿sí? Abro este cajón y tomo la información, como podríamos pensar que se hace en un ordenador. No, es una información que ustedes pueden encontrar haciendo una simulación física de vuestra experiencia. Entonces hay una conexión directa entre la acción y la memoria, y también entre la memoria y la percepción, como hemos visto. Esto nos trae directamente a la muy conocida del descubrimiento muy famoso de los sistemas de las neuronas espejo. No voy a hablar de esto porque ya le he hablado muchísimas veces, es una cosa bastante conocida. Solamente para hacerlo hiper rápido, para hacerlo una frase que es el mecanismo de las neuronas espejo. Es un mecanismo que tenemos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, porque no tiene más sentido de hablar solamente de cerebro. Nuestra condición es en todo el cuerpo, pero las neuronas han sido localizadas en el cerebro. ¿Qué hace? Una cosa muy simple. Si yo hago una acción, esta acción va a activar en vuestro cerebro unas neuronas que son visuomotoras, que quiere decir que ustedes, para comprender esta acción, van a tener una simulación interior de esta acción, en el sentido que van a tener una pequeña activación de este músculo, de todos los músculos que yo estoy utilizando para hacer esta acción. Y entonces mi acción tiene una suerte de resonancia en vuestro sistema motor. ¿Por qué se habla de resonancia? Se habla de resonancia porque claramente vuestro sistema motor es diferente de mi sistema motor. Entonces cada acción es en un sentido traducida para vuestra experiencia, para vuestro sistema motor, etcétera, etcétera. Si yo veo una danzadora de baile clásico danzar, sus acciones tienen una resonancia en mi cuerpo que no está entrenado a la danza clásica, que es diferente que es diferente a la resonancia que pueden tener en alguien que tiene una experiencia de danza clásica. ¿Está claro? Okay, disculpe si voy un poco. Pero, ¿qué es la cosa interesante de las neuronas espejo? A pesar de este término que es muy atractivo del espejo, esta noción del espejo, no es verdaderamente un espejo. No podemos hablar de espejo de las acciones, justamente porque es más una resonancia que un espejo. ¿Y por qué? El descubrimiento revolucionario de esta neurona espejo está en él. Mostrar por la primera vez una conexión directa entre percepción y acción.
Quiero decir que el mismo neurón se activa cuando percibimos y cuando hacemos. Y entonces, si antes había un modelo de cognición donde había las áreas sensoriales, entonces responsables de la percepción, de un lado, y las áreas motoras del otro lado, bien dividida, con la cognición que hacía un poco de puente entre los dos. Ahora sabemos que en nuestro cerebro hay una parte donde las mismas neuronas sirven a percibir y a actuar, y a agir, a accionar. Perdón. Y eso es, verdaderamente era algo que los modelos fisiológicos de la cognición no habían previsto. Entonces, si las áreas sensoriales y las áreas motoras no son más tan divididas, ¿a qué sirve la cognición? La cognición está en todo el cuerpo, está es parte de nuestro proceso de percepción, pero es parte también de nuestro proceso de acción. Nosotros pensamos con nuestro cuerpo. No podemos pasar de nuestro cuerpo para todas nuestras actividades cognitivas. Entonces, memoria, percepción, pero también imaginación, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo? Pasen 2 minutos más y terminamos. Perfecto. Entonces, sí. Intento en 2 minutos voy a hacer. Una acción expedita. Muy expedito. No, quería compartir con ustedes esta frase de Roberta Garrelli, que es una actriz de l'Odin Teatro, que yo trovo muy precisa, sobre todo en este contexto. Ella escribe: lo importante para mí es no realizar la acción mecánicamente, siguiendo el trayecto más breve, que es lo que haría en la vida cotidiana, sino que a través de su fraseo evocar imágenes que cambiarán mis intenciones, y que harán surgir asociaciones en la mente del espectador, ofreciéndole diversos niveles de interpretación. El actor debe saber dirigir la atención del espectador para mantener vivo su interés. Podría definir el trabajo del actor como una danza de las intenciones. Es exactamente esta noción, esta idea de la danza de las intenciones que ha abierto cuando empecé mi investigación, mi perspectiva sobre el espectador. ¿Cómo danza el espectador sobre cuando está sentado? Si es verdad que existe esta resonancia, ¿cómo va el actor a estimular, cómo puede el actor estimular esta danza interior a través de la danza de las intenciones del actor? Y pienso que es esta la cuestión que podemos compartir un poco con todos los investigadores que están aquí, y que espero también en ustedes hace surgir nuevas curiosidades. ¿Sí? A mí no me mires. No. Pienso que vamos a tener otras... vamos a tener el tiempo de hablar un poco más durante las cuestiones. Simplemente quería decir que ese es mi mail, entonces si hay también preguntas que quieren hacer después, o que en un momento de vuestra actividad artística quieren compartir conmigo observaciones, todo esto, y para mí es muy precioso, porque sobre todo con lo que hacen teatro hay siempre un punto de vista muy original y muy rico. Entonces por esto os pregunto de verdad de
de compartir conmigo si tienen observaciones, etc. Y si quieren saber un poco más, hemos publicado este libro, Las acrobacias del espectador, de teatro, neurociencia y teatro, y viceversa, que pueden encontrar a Jorik. Jorik, exactamente. Muchísimas gracias. Vamos a colocar la ponencia a Martí Fons. Sí, yo lo sé. Bueno, como ha dicho David, Martín no ha podido venir, pero nos ha dejado esto, que lo vamos a oír mejor. Buenas tardes a todos. Primero de todo, pues disculpar mi asistencia a este acto. Me hubiera encantado estar con todos vosotros, pero bien, francamente lo siento mucho, pero por temas, en este caso familiares graves, no me he podido desplazar hasta Madrid. Para mí es un placer y estoy muy contento que se lleve a cabo el primer encuentro entre teatro y neurociencia, y le envío un abrazo afectuoso pues, a todos los miembros de la mesa, empezando pues, por mi buen amigo Gabriel y Sofía, a Miguel Ribagorda por ser el alma mater de este primer encuentro de teatro y neurociencia, Elena Martín, David Ojeda y también a los directores de las instituciones organizadoras. Por su parte a Julio Vélez, director del ITEM, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid, y a Pablo Iglesias, director de la RESAT. Siempre es un placer estar en la RESAT. El año pasado pues pude compartir con todos vosotros también el primer congreso que se hizo de pedagogía teatral. En ese momento dirigía la RESAT Rafael Ruiz, que también le envió evidentemente un abrazo y un saludo más que afectuoso. Con Miguel Ribagorda decidimos, pues, ya que no podía asistir, grabar mi intervención, y por tanto lo que os haré es una breve explicación de mi línea de trabajo que paso a comentar. La interacción entre neurociencias y artes escénicas es en estos momentos una línea de investigación emergente, tanto en Europa como en Norteamérica principalmente. Y se están dando interesantes estudios para la comprensión de los procesos creativos artísticos desde esta línea, ¿no? La denominada como revolución neurocientífica, por algunos autores se ha dicho así, se está aplicando satisfactoriamente desde tres vertientes o tres perspectivas principalmente: la neurobiología, la neurociencia cognitiva motora o la neurofisiología de la acción, y la neurociencia cognitiva emotiva. Grupos de investigación de la Universidad de Kent, a Canterbury, la Sapienza de Roma, la Universidad de Malta, la Universidad de Stony Brook en Nueva York, con investigadores como el propio Gabriele Sofia, Victor Giacono, Clelia Faletti, Corinne Jola, Bruce McConaughey, John Scrance, John Lutherby, etcétera, etcétera. Con sus trabajos están aportando resultados muy interesantes e innovadores para interaccionar neurociencia con teatro. Los campos de estudio son diversos, pero podemos destacar principalmente la relación entre espectador y actor. Por ejemplo, Gabriel trabaja desde este punto de vista. El trabajo de las neurociencias del teatro aplicado o el teatro terapéutico, las revisiones historiográficas a partir de las aportaciones neurocientíficas y el estudio del actor, de la actuación. En mi caso, yo trabajo desde este último campo, desde la interpretación, ¿no? De la interpretación actoral. Línea que comencé a trabajar ya con mi tesis doctoral, que la leí en el 2008, que se decía, y se dice, fundamentos científicos del proceso creativo del actor. En el 2008 era cuando comenzaba a despuntar la investigación neurocientífica dentro de las artes escénicas, ¿no? Y esta investigación pues, ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Como punto de partida para tratar el proceso creativo del actor, para mí es necesario comprender la ciencia del actor como ciencia del hombre, o más concretamente, las ciencias del actor como las ciencias del hombre, ¿no? Por tanto, desde esta perspectiva planteamos la relación entre arte y ciencia desde dos vías: los conocimientos científicos aplicados al trabajo del actor, vía en la que se presenta la atracción que el arte interpretativo ha sentido por la ciencia. Pensemos pues, en Meyerhold y su relación con la reflexología, Stanislavski y su relación con los trabajos de Ribot, o Barba en relación con la antropología o la neurobiología, etc., ¿no?
Y otra línea sería los conocimientos científicos para el estudio del actor, vía desde la que las diferentes disciplinas científicas han intentado estudiar la interpretación actoral. Véase la semiótica, la sociología, la antropología, desde la línea de los performance studies o los estudios de performance de Scherner, y también desde la antropología teatral de Eugenio Varma, la neurobiología o la etnocenología de Jean-Marie Pradier, llegando a las aportaciones neurocientíficas actuales. Los avances y descubrimientos neurocientíficos están proporcionando hoy en día pues, nuevas maneras de entender el funcionamiento del ser humano como cuerpo-mente en acción. Y también estos descubrimientos se están aplicando para comprender mejor los fenómenos artísticos. Las artes temporales, es decir, la danza y el teatro, son artes del movimiento y de la acción. Y eso implica necesariamente el uso de la parte motora de nuestro cuerpo-mente. Por esta razón, estas artes se han visto influenciadas por los planteamientos de los descubrimientos del campo de las neurociencias. Si el bailarín es el artista del movimiento, el actor es el hombre de acción, tal y como lo definieron los directores pedagogos como Stanislavski o Grotowski, ¿no? El elemento material del actor sería su cuerpo, o si queremos su cuerpo-voz, y el elemento formal sería la acción. La concatenación de acciones da lugar a la partitura interpretativa que configurará el espectáculo por parte del actor. Desde esta perspectiva, los avances neurocientíficos a partir de los años 90 nos ofrecen nuevas orientaciones a la hora de estudiar el actor como maestro de la acción física. El descubrimiento de las ya famosas neuronas espejo por parte del equipo del investigador Giacomo Risolati de la Universidad de Parma tiene un claro impacto en las teorías interpretativas. Estas neuronas permiten entender las acciones, las intenciones y las emociones de las otras personas. Es decir, así como presentan también la base neurológica para la imitación de las acciones de los otros. Por tanto, el aprendizaje. Las investigaciones llevadas a cabo, en este caso, sobre la condición motora, permiten diferenciar un movimiento, un desplazamiento voluntario de una parte del cuerpo en un espacio físico, de un acto motor y una acción. Es decir, una serie de movimientos que se realizan para conseguir un objetivo. Y dan la razón a los trabajos de acción física desarrollados por los pedagogos y prácticos de la escena del siglo XX. La aplicación del descubrimiento del sistema especular al mundo del actor nos permite entender cómo podemos percibir las acciones de los otros y cómo las imitamos, no tan solo mediante una copia automática, eso le diríamos mimetismo, sino entendiendo la intención de la acción observada para reproducirla posteriormente. Eso llamaríamos imitación. Es decir, neurológicamente hablando, pues somos seres imitativos, ¿no? Pero además este descubrimiento supone la apertura a nuevas hipótesis relacionadas con diferentes procesos humanos. No solo la imitación, sino también el aprendizaje, la comunicación, el lenguaje o la empatía emocional. Este último concepto define la capacidad de darnos cuenta de que los otros tienen sentimientos y emociones como nosotros, abriendo el camino a las denominadas emociones sociales, relacionadas con un concepto también muy importante dentro del campo neurocientífico, como es la teoría de la mente, y los estados del como sí, definidos por neurólogos como Antonio Damasio, afirmando que los seres humanos tenemos la capacidad, la facultad de ponernos en el lugar del otro, visualizar la acción y hacerla. Aplicando el descubrimiento del sistema especular al hecho teatral, podemos destacar que las neuronas espejo se activan ante acciones que poseen una intención y un objetivo concretos. Lo que obliga a pensar que para conseguir que el espectador sienta y entienda la acción del actor sobre la escena, éste tiene que ser capaz de realizar acciones reales, es decir, precisas, concretas y que cumplan el esquema de atención, intención, acción y reacción. Este esquema motor o programa motor, pues evidentemente desde la práctica ya fue utilizado por Stanislavski en su método de las acciones físicas, ¿no? Y también por su discípulo Vsevolod-Meyerhold, ¿no? Que desarrolló su entrenamiento biomecánico destacando 3 momentos para la acción, y él los definió como Otkar, intención, Posil, realización de la acción, Tochka, punto final. Especialmente destacable es el momento de Otkar, ¿no? Que significa literalmente rechazo, negación de la acción.
lo que provoca la no anticipación de la acción por parte del actor y la no previsión por parte del espectador. Dentro del esquema motor, el momento de atención e intención se presenta como uno de los primordiales para la acción física. La atención es la tendencia hacia algo, y este hecho provoca una microvariación de las tensiones corporales que se relaciona directamente con la tensión psicológica. En consecuencia, se produce un componente de tensión, atención, ¿no? Y comporta una adaptación física hacia el objeto al cual se dirige. El siguiente paso sería, o es, la intención, entendida por la práctica de Grotowski, por ejemplo, como un estado de intención, o más concretamente, un proceso mental imaginativo caracterizado por una tensión programada. La intención supone la tensión necesaria para realizar una acción para conseguir un objetivo. Dentro o desde la perspectiva de la psicofisiología, esto comporta un proceso imaginativo con una tensión física. Este proceso pone en evidencia la dimensión psicofisiológica de la acción real, entendida desde la coherencia externa e interna de la misma. La relación entre lo externo y lo interno, que se manifiesta constantemente en el trabajo actoral, se explica desde la neurociencia motora, destacando que toda acción, para ser real, integra dos niveles de actividad, uno mental y uno físico. Hablaríamos de una constante retroalimentación entre una vertiente fisiológica y motora y una vertiente cognitiva, provocando entre ellas una interacción fluida. Por este motivo consideramos al actor una entidad psicofísica que crea a partir de la acción. Esto comporta la implicación de diferentes procesos en un mismo acto, a partir de dos vías de funcionamiento, la vía ideomotora y la vía sensoriomotora. En consecuencia, se puede hablar de una dimensión psicofísica del proceso creativo del intérprete. Hoy en día hablamos de la actuación corporeizada, embodiment, ¿no? Embodiment acting, y esto se relaciona con las teorías cognitivas postcognitivistas, que también Gabriele y Miguel os pueden comentar, cómo sería en este caso la relación pues, con las teorías de Varela, de Francisco Varela, de Humberto Maturana, de la neurofenomenología, de Albanoe, o también de Antonio Damasio, entre otros, o Mark Johnson, ¿no? Pues todo ello nos marca esa dimensión de la acción corporeizada, ¿no? Y esta dimensión también ha sido defendida desde la práctica actoral por maestros como Stanislavski, Michael Chekhov, Barba o actualmente también Philip Farilli, entre otros, ¿no? Tanto para los directores pedagogos del siglo XX como para los neurocientíficos hay la coincidencia en señalar que hay tres tipos de acciones en el trabajo del actor. Una acción interna o psicológica, correspondiente a los procesos mentales que el actor pone en funcionamiento, teniendo en cuenta el aspecto motor de dichos procesos. La acción física, es decir, la acción del cuerpo, y la acción vocal, la acción verbal, en este caso que afecta a la emisión de la voz. La acción interna. La acción interna está relacionada con los procesos de creación y manipulación de imágenes mentales, un espacio de investigación apasionante, ¿no? Estas representaciones de la mente permiten la experiencia de visualizarla, y aquí aparece la imaginación como facultad del ser humano para reproducir imágenes, manipularlas y recombinarlas libremente. Los procesos de visualización en el entrenamiento actoral son destacados por maestros como Stanislavski, que hablaba del subtexto ilustrado, o Stella Adler, o el trabajo psicofísico de Michael Chekhov, ¿no? Sustentado en las imágenes vividas desde la imaginación del actor de forma activa. Los estudios sobre cognición motora han demostrado cómo la simulación mental de una acción o imagen en movimiento, sin llegar a realizarse físicamente, tiene un efecto positivo en la realización de la acción posterior. Se ha investigado cómo la simulación mental utiliza los mismos procedimientos neurales que la experiencia real, y diferentes experimentos han concluido que solo imaginando una acción se han producido cambios físicos, fisiológicos, cambios de ritmo cardíaco o cambios en el ritmo respiratorio en los individuos que la han imaginado, demostrando el poder de la imaginación humana y cómo ésta puede activar o involucrar el sistema nervioso periférico, compuesto por el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso sensorio-motor. Y todavía podemos ir más lejos, ya que diferentes experimentos desarrollados desde el ámbito de la psicología de la emoción demuestran que la visualización de imágenes dinámicas
o imágenes en acción, motoras, son potentes inductores de estados emocionales. Es el caso de la teoría del psicólogo Peter Lang sobre las proposiciones de respuesta emocional. Respecto a las acciones vocales. Tenemos que señalar que el descubrimiento de las neuronas espejo en el área de Broca ha provocado que diferentes estudiosos empiecen a preocuparse por la acción y la palabra, o por el proceso de la encarnación de la palabra que hace el actor. Una investigación actual sobre el tema muy interesante es la llevada a cabo por la neurobióloga Silva Spadacenta y el neurocientífico Giovanni Mirabella en la Universidad de la Sapienza de Roma, estudiando el lenguaje encarnado de los actores, que Gabriele Sofía, que está en la mesa, os puede actualizar todo lo que yo digo, pues también él ha participado activamente también en esta investigación. En el experimento han participado actores y actrices de importantes grupos italianos, como el Tascabili di Bergamo o el Teatro Ridotto de Bolonia. Aunque los resultados de los experimentos son parciales, todo parece sugerir que el actor tiene una capacidad diferente de interpretar las palabras que lee por haber desarrollado unas determinadas capacidades, ¿no?, principalmente motoras, psicofísicas. Estos experimentos nos mostraban cómo nuestro sistema motor nos permite entender el lenguaje. Desde la perspectiva psicofisiológica, el juego prosódico que realiza el actor se entiende como una variación constante de tensiones, fundamentada en la dinámica muscular y la estimulación interna y externa, que se relaciona directamente con las fases de la acción. La conducta vocal es producto de una actividad mental y física que permiten activarse, ya sea o por inducción interna mediante la visualización de imágenes, o sea por inducción fisiológica a partir de la modificación de los componentes expresivos de la voz, intensidad, ritmo, pausas, frecuencia, o por reacción a estímulos externos. La acción interna y la acción vocal confluyen en la acción física a la hora de construir la partitura interpretativa que hace el actor ante el espectador, y que se presenta como un producto externo fruto de un proceso de elaboración interna. El ciclo de la acción supone una modificación del cuerpo-mente que implica la activación del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Durante el proceso creativo del actor se unifican tres niveles: el nivel cognitivo, el nivel fisiológico y el nivel motor, estableciendo una relación circular de retroalimentación para conseguir el efecto de organicidad requerido. La neurociencia cognitiva motora, la neurofisiología, la neurobiología o la psicofisiología nos permiten concebir el proceso creativo del actor desde la estructura de los sistemas complejos. Es decir, entendiéndolo como un proceso dinámico y no lineal que se da momento a momento en continua retroalimentación entre procesos externos, fisiológicos y motores, y procesos internos, cognitivos. Este proceso comporta la utilización de manera integral del cuerpo-mente del intérprete, sometido a múltiples variables. Unas afectan al actor y otras el actor las pone en funcionamiento de manera voluntaria. La mirada neurocientífica, para ir acabando como conclusión, respecto al actor, pone sobre la mesa la multiplicidad de factores que se dan a la hora de intentar estudiar los procesos de creación escénica, planteando una mirada interdisciplinar e integradora, de síntesis, pensando, como decía al principio del estudio, al principio de esta breve explicación, que las ciencias del actor se corresponden con las ciencias del hombre, en este caso, las ciencias del hombre en una situación de representación. Nada más. Espero que todo vaya muy bien, que disfrutéis de este primer encuentro, que haya muchísimos más y que yo pueda participar ya físicamente allí. Un abrazo a todos y muchas gracias. Le diré que le habéis aplaudido. Bueno, ¿me toca? Miguel Ribagorda. Pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias a la mesa por dejarme compartir con vosotros este evento, a la RESAD por organizarlo.
y por supuesto a Sociograph por prestarse a ayudar a los investigadores a poder llevar a cabo mediciones empíricas, que es bueno, en el momento en el que yo me encuentro, ¿no? Yo creo que yo estoy feliz, doblemente feliz. Por un lado, por compartir esta mesa con gente como vosotros y por ver una sala llena, y sé que hay gente fuera viéndolo por streaming. Porque esto a mí me subraya la realidad de la necesidad de que hablemos de algo nuevo dentro del teatro. Algo nuevo para nosotros, que realmente no es nuevo. Fijaos que Gabriel os ha dicho que lleva 10 años investigando sobre esto. Yo soy recién llegado, no tengo ni 4 años investigando sobre las neurociencias, pero creo que es un campo apasionante y que está en la base de la pirámide de la formación actoral y de los que somos profesionales de las artes escénicas. Tenemos que entender que este acercamiento es tangencial, no tangencial, diría que incluso que se fusiona con lo que habitualmente se estudia y se hace. De hecho, tanto a Gabriel como a Martín les habéis oído nombrar a gente que conocéis, desde Stanislavski hasta Barba, pasando por gente que a lo mejor no conocéis, pero que pertenece a disciplinas que son perfectamente asumibles para ser tratadas en el mundo de la escena, ¿no? Os hablo de Francisco Varela, de Zarelli, investigadores que trabajan y estudian la neurociencia. Para mí esto es estar en la vanguardia, y para estar en la vanguardia también hay que salirse un poco del carro. El teatro binomio neurociencia no es inicialmente algo básico, pero una vez que entras sí te das cuenta que es esencial, ¿no? Hay que considerar que no solo las fuentes que conocemos son las primarias. En el momento en el que estudias neurociencia te das cuenta que estás sentado en una especie de cruce en el que llegan caminos de la neurología, de la biología, de la etología, de todas las zoologías que queráis. Y tenemos que tener un perfil multidisciplinar, lo acaba de decir Martín. Claro, tenemos formación como actores, como directores de escena. Hay que tener la ambición de conocer algo más para llegar a entender. Porque en el fondo, y lo ha dicho al final Martín, el comportamiento humano se asemeja al comportamiento actoral en un espacio representacional, ¿no? Bueno, dentro de este cruce de caminos hay una ciencia que son las ciencias cognitivas, que habitualmente pues no se estudian, no terminan de estudiarse. Vuelvo una vez más a lo que son los planes, si queréis, de estudio de los que nos hemos formado en las artes escénicas, ¿no? Las ciencias cognitivas, bueno, es un conjunto de disciplinas en las que cabe, pues ya os he dicho, neurología, biología, incluso inteligencia artificial, ¿no? Y neurofenomenología, la que en su día, y no hace muchos años, definió Francisco Varela, ¿no? La fenomenología, por cierto, es la ciencia, pertenece al área de la filosofía que estudia cómo se estructura la experiencia humana. Cómo se estructura la experiencia del espectador con el sistema nervioso activándose, de alguna manera es lo que toca la neurofisiología, ¿no? La neurofenomenología. Bueno, yo quería bajar un poco a la tierra todo esto, porque hablamos de neurociencia y sí, me habla de una cosa, me habla de otra, pero no termino de enfocarlo. Entonces yo he planteado mi charla a través de una pregunta, muy sencilla. ¿Por qué a mí me ha gustado una cosa y a otro no? ¿Por qué yo he sentido una cosa y tú no la has sentido? Y tiene, por supuesto, que ver con las ciencias cognitivas, ¿no? Y con la cognición en activa, como vais a ver ahora. Yo, para hablar del receptor, no del emisor, mi línea de investigación está relacionado con el espectador, al que yo termino definiendo espectador-intérprete. Tengo que deciros esto, ¿no? Lo que veis aquí, la percepción es acción. Una acción que, volcada en el bucle de comunicación junto con el actor, hace que esta comunicación sea necesariamente bidireccional, creándose por tanto dinámicas modales hacer-hacer, por lo que al perceptor es perfectamente lógico llamarlo espectador-intérprete. Las dinámicas modales se presentaron en la década de los 90 por un par de
de filólogos, Greimas y Cortés, hay tres modalidades que son la de hacer saber, hacer creer y hacer hacer. Todas, de alguna manera, podemos pensar que pertenecen al ámbito teatral, pero sin duda la de hacer hacer es la que más se adapta a la línea discursiva que estamos llevando, como ha empezado Gabriel y continúa Martín, en la que la palabra acción aparece tan frecuentemente, ¿no? Para que el espectador haga, necesita estar de alguna manera activo en esa participación. Necesitamos encontrar, los que estamos trabajando en escena, qué es lo que nos está dando el espectador. Claro, los que hacemos teatro y estamos también en el escenario, no solo viéndolo, somos capaces de entender que hay una energía que funciona, hay algo que nos dice que el público está bien, que el público está mal. Eso que se está recibiendo es lo que pertenece a este bucle de comunicación bidireccional, que tomando prestado un concepto de la biología, diremos que es autopoético, es un microcosmos el que se forma, que se autoalimenta. El espectador se alimenta del espectador y el espectador a su vez del actor. Se está cerrando el ciclo y en ese sentido el espectador acciona. La percepción es acción, ¿no? Claro, a mí lo que me interesa saber, ¿voy a ser capaz de medir por qué a mí me ha gustado y a ti no te ha gustado? Bueno, si fuésemos capaces de medir en el espectador, hacer mediciones empíricas acerca de la calidad de la comunicación, en realidad de la calidad de la recepción, tabulado en su atención y su emoción, quien dice atención y emoción dice percepción, vamos a ser capaces de interaccionar en este bucle como generadores de un espectáculo. Esto a mí me puede interesar. Yo, director de escena, quiero saber, midiendo a los espectadores, por qué se han dormido, o por qué hay determinado momento que no les ha interesado. Entonces, yo puedo actuar en función de las curvas que pueda obtener leyendo los datos que me da esta medición en algún momento, para intentar evitar que pase esto y nos podamos ir a algo así, donde el espectador está activo. Que el espectador esté activo tampoco significa que se ponga a bailar y que se ponga a hacer lo mismo que hace el actor, pero sí que deje enervado el sistema muscular a través de su sistema nervioso, que se predisponga para actuar. Y esto es lo que hacen las neuronas espejo, que ya os ha hablado Gabriele, que se sitúan en tres zonas del cerebro, en el córtex frontal, en la zona parietal superior y también cerca del área de Broca, ¿no? Ok, entonces a mí lo que me apetece es hablaros de estas tres diversas formas de cognitivismo. Vengo a abundar un poco en lo que ha dicho Gabriel, dándole nombre, ¿no? La primera de ellas es el cognitivismo. El cognitivismo históricamente fue la primera y corresponde a la primera presentación que ha hecho de ese ordenador, ¿no? El cognitivismo, como podéis leer aquí, es la estructura de la cognición. De acuerdo al cognitivismo, presupone su aptitud para computar representaciones simbólicas, ¿eh? Claro, si el cerebro computa representaciones simbólicas, si es incapaz de establecer una cognición, yo como espectador, yo soy incapaz de establecer una cognición más allá del proceso estrictamente mental que tenga, es como si mi yo cognitivo no estuviese unificado. No existe un vínculo entre mi cognición y mi conciencia. Un ejemplo. Estáis en un espectáculo que hay una silla. Entonces asignáis el símbolo silla a algo donde sentarse, o una puerta. Una puerta se abre y se pasa. Vale. Si la conciencia no es esencial para conocer, porque el símbolo silla yo sé lo que significa, ¿cómo soy consciente de lo que pasa en escena? Lo único que sé es que yo asigno un símbolo a un significado. Está roto el yo cognitivo. De esta manera, yo no voy a poder decir a ti te gusta y a ti no. A todos nos ha gustado o a todos no nos ha gustado. Yo no puedo generar espectadores intérpretes así. Generaré espectadores autómatas. Todos vamos a entender que una silla es para sentarse. Yo no utilizo mi conciencia ni mi mochila experiencial para saber eso. Entonces,
a través de este método de las ciencias cognitivas, yo no puedo responder a la pregunta que os he planteado, porque a mí me ha gustado y a ti no. A todos nos va a gustar o a todos nos va a no gustar, nos va a decepcionar, ¿no? Esto de alguna manera, para que lo entendáis y si no queda muy claro, es cómo reconstruir el externo. Es como si existiese un mundo exterior independiente del perceptor y todos desde un cristal vamos a ver lo mismo. Ok, este es un sistema de cognición, quería presentároslo, no es válido para responder a la pregunta que os he hecho. El segundo es el conexionismo, os adelanto ya que tampoco va a ser válido. Según esta estrategia de la cognición, este no aparece asumiendo metáforas, no aparece, como os digo, reconstruyendo lo externo, sino proyectando lo interno. Emerge de una red de componentes simples, que en este caso son las neuronas, cuando sus estados alcanzan una fase mutuamente satisfactoria. Cuando mis redes neuronales, una vez establecido lo que quiere conocer y en función del entorno, emiten pues un conocimiento, es cuando estamos hablando de un conexionismo. El simbolismo que había antes, bajo este enfoque, pues no existe, es reemplazado, de alguna manera, por operaciones numéricas, que son las que gobiernan las redes neuronales. Por tanto, bajo este presupuesto teórico, el conexionismo o el emergentismo, el resultado pues es desterrar al simbolismo, ¿no? O este viene como la descripción de las operaciones aritméticas, numéricas, si queréis, resumiéndolo, que hace nuestro cerebro. Claro, un mundo que no se puede experimentar directamente, sino que lo tenemos que experimentar a través de una representación, de una proyección nuestra, que proyecta nuestro cerebro, no utiliza nuestra mochila experiencial. Y por tanto, la percepción que podamos hacer no va a depender de mí, va a depender de lo que yo he pensado. Mi cuerpo, mi biología no cuenta. Entonces me encuentro en la misma situación. ¿Por qué a ti te ha gustado y a mí no? ¿Y por qué a mí no me va a gustar? Y a ti sí. Quiero decir, todos vamos a tener un mismo planteamiento receptivo, si es que afrontamos la pregunta que os hago con este sistema, con esta arquitectura cognitiva, ¿no? Es, de alguna manera, reduccionista y no funciona. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, el conocimiento depende de estar en un mundo en el que nuestro cuerpo está inseparable, es inseparable del conocimiento. Francisco Varela, el padre de la neurofenomenología, claro, él lo llevaba por una vía, por el mindfulness, ¿no? Hablaba pues era casi no, era budista, me parece, ¿no? Él decía que la cognición hay que entenderla como una fusión entre lo que quieres conocer y el yo cognitivo. En este sentido, lo podemos traer e irnos a la tercera... bueno, antes de entrar ahí, leamos esto si queréis. Tanto el cognitivismo como el conexionismo son descorporeizados, que es a lo que voy. El cuerpo es necesario para conocer, ¿no? Y no contemplan la experiencia fijada mediante la activación biológica. La cognición depende de las experiencias originadas en posesión de un cuerpo. De ahí que estemos constantemente hablando de la acción, el body-mind, tanto mente como cuerpo, ¿no? Con aptitudes sensoriales y motoras. Y como os decía, el conocimiento depende de estar en un mundo inseparable de nuestro cuerpo, de nuestro lenguaje, de nuestra historia sociológica, de nuestra historia cultural. Todo eso es lo que, en definitiva, ese subjetivismo es lo que va a dar forma al por qué a mí me ha gustado y a mí no. ¿Por qué a ti te ha gustado y a mí no? A esto lo vamos a llamar dinamicismo corporizado, que es la tercera de las vías de las vías de la ciencia cognitiva que os quiero presentar hoy, ¿no? La cognición del espectador, por tanto, depende de las experiencias originales por poseer aptitudes sensoriales y motoras que están encastradas en un contexto biológico, psicológico y cultural amplio, ¿no? La percepción, por tanto, del espectador no es de un mundo predado,
si nos vamos a la representación teatral. Yo no voy a ver lo mismo que va a ver Elena o va a ver Gabriel. Cada uno va a ver lo mismo en función de lo que está viendo y de su mochila experiencial. Y esto de alguna manera es lo que nos está diciendo el dinamicismo corporizado, que depende de nuestra estructura tanto sensorial como motora. El conocimiento es acción corporizada. Y su intencionalidad, como dice la diapo, es que está dirigida, ¿no? Por tanto, yo no voy a conocer partiendo de una representación predada, sino de mis estructuras sensoriales y motoras. Esto es algo que es importante, está en el fundamento de lo que es el cognitivismo en activo. Mi conocimiento parte de mis estructuras sensoriales y motoras. Mi yo cognitivo no recupera un mundo independiente, sino que determina los principios de cómo la acción puede ser guiada perceptivamente, ¿no? Ok, entonces, un pequeño resumen. El cognitivismo se percibe en sistemas predeterminados, descifrados por el espectador. Imaginaos la metáfora del ordenador que os ha presentado Gabriel, ignorando el hecho de que su intención modifica la representación de lo que se percibe. Yo lo veo detrás de un espejo, os podéis pensar eso. El conexionismo, bueno, el conocimiento del espectador emerge de la interacción de las neuronas de su sistema nervioso central, y el conocimiento emerge gracias a las representaciones generadas. Uno representa, otro proyecta. Y por fin la enactividad, que es la que nos va a dar respuesta a la pregunta que os hacía, dice que la percepción pues no está predeterminada, sino que se modifica en relación a su experiencia, a sus capacidades, una vez más, sensoriales y motoras. Es un sistema, por tanto, encarnado y no es representación, ¿no? Resumo la respuesta. ¿Por qué me gusta Yatin? El enfoque en activo dice: la percepción es acción guiada perceptivamente. La percepción no es algo que sucede, es otra cosa que puede ayudarnos a entenderlo. Es algo que se hace, es algo en lo que yo participo. Ver, por tanto, es una acción, igual que escuchar es una acción, que demanda toda una serie de acciones coordinadas, que puede incluso tener que ver con la recuperación de una memoria de la que hablaba el doctor Sofía, una memoria a la que nos abre la puerta el tálamo, que es el sistema nervioso, digamos el coordinador de la memoria, que la distribuye en nuestro cerebro, en el lóbulo occipital si es memoria vista, en los temporales si es memoria huida, en el frontal si es memoria de acción. La segunda parte de la respuesta es que la estructura cognitiva emerge, por tanto, de estos modelos sensoriales y motores recurrentes que permiten que la acción sea guiada perceptivamente. Estos dos puntos son, en definitiva, la base de la teoría neurofenomenológica que Francisco Varela y Humberto Maturana desarrollaron ya hace, no sé, 10-15 años, ¿no? El sistema nervioso central aporta las estructuras para que esto sea así. Y aquí tengo puesta la palabra ambigüedad, quería hablaros de ello porque es un tema apasionante, lo de la ambigüedad. La ambigüedad en escena es la que en realidad... Hay un trabajo tuyo, me parece, hablas de la ambigüedad. Es un tema que es interesante porque ahí es donde el espectador va a estar más activo. Mientras que si el actor tiene sus sistemas interpretativos al máximo, no sé cómo verbalizarlo así, si se está actuando al máximo, de alguna manera nuestro sistema receptivo se cierra. No es que se cierre, pero capta menos, ¿no? Esto quizás sería interesante para la parte de la emisión, no de la recepción. Pero bueno, os puede interesar. Entonces, en realidad, el espectador que percibe ambigüedad, que de alguna manera está localizada en la parte motora, en el córtex prefrontal, tiene una respuesta más activa. ¿Qué está pasando? Yo, para conseguir un espectador intérprete, como director de escena, voy a procurar que las escenas de los actores no sean especialmente definidas. Cuanto menos definidas sean, sin pasarnos tampoco,
Cuanto menos definidos sean, más voy a permitir que el espectador actúe, más sea intérprete interpretando precisamente qué es lo que estoy viendo. Además, se solapa esa parte del cerebro, el córtex prefrontal, con una zona donde se emite de emisión de dopamina. De alguna manera, lo que está... Hay un estudio también de Holanda, con un cuerpo de baile, no sé dónde es, que estudian en realidad que la emisión de la dopamina está relacionada con un movimiento más sugerente que ejecutó, no sé cómo decirlo, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene como espectadores más activos. Ok, pues vale, pues lo dejo ahí, luego os hablaré un poco más. En definitiva, yo por cerrar la charla, creo que este tándem del teatro y la neurociencia es algo que debería estar presente en las fases formativas de la gente que estudiáis, que estudian artes escénicas, y para los que nos dedicamos a la investigación es sin duda, os lo puedo asegurar, una herramienta clave. Como os digo, sentarnos en este cruce de caminos, hay que tener también voluntad por abrir el abanico de fuentes de las que nos tenemos que nutrir para no solo hablar de un determinado autor o una determinada puesta en escena o un estilo o una época, sino hablar también del receptor de esa comunicación, porque no hay que olvidar que es la única constante, nos lo decía Grotowski y lo sabemos. Para que exista teatro tiene que haber espectador, y al espectador hay que estudiarle para que los que después hacemos trabajo sobre emisión podamos construirlo. Gracias. Por último, con la exponencia damos paso a Elena Martín de la empresa Sociograf, que agradecemos esté aquí también, aparte de para su exposición, por la cesión de materiales a la hora de la segunda parte del evento. Cuando quieras, Elena. Muy bien. Bueno, creo que se me ve. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias sobre todo a Miguel por la invitación y sobre todo a la organización por este rato, ¿no?, que vamos a pasar y que de alguna manera estamos innovando, ¿no? Lo hemos comentado un poco en el petit comité anteriormente. Esto que vamos a hacer posteriormente, el experimento, es algo único. Y yo vengo un poco de la parte empresarial, ¿no? Os voy a dar una visión de cómo todas estas técnicas, de todo lo que aquí se ha hablado de alguna manera más desde el punto de vista de la investigación, podemos aplicar a nuestro día a día. Y no solo lo podemos aplicar, sino que nos puede ayudar a crear mejores obras, mejores escenas o, por qué no decirlo, mejorar como actores o como directores, ¿no? Básicamente, nosotros en Sociograf, en nuestra empresa, trabajamos para conocer al consumidor, ¿no?, para conocer al espectador. Lo ha puesto un poco en bandeja antes Miguel, ¿no?, como el espectador es clave para nuestras interpretaciones. Y tenemos que tener claro que el espectador, el consumidor, ha cambiado. Hemos cambiado. De hace unos años para acá no somos los mismos, no demandamos lo mismo. Especialmente a día de hoy el espectador demanda tiempo y experiencias. Son las dos cosas que queremos, ¿no? Estamos cansados también de los nuevos métodos en los congresos, de todo esto del transmedia y todas estas cosas. Al final lo que quieren es vivirlo también, ¿no? Y por qué no decirlo, el teatro es eso, es crear esa experiencia en vivo y realmente nutrir a los espectadores de esa experiencia, ¿no? También hay que decir que como usuarios consumimos mayormente estímulos audiovisuales. Al final es lo que priman todos nosotros, ¿no? Bueno, aparatos como los que llevamos constantemente nos están nutriendo de esos estímulos audiovisuales. Y sí que es cierto que tenemos que combatir, de alguna forma, como emisores de comunicación, también se ha dicho, ¿no?, anteriormente, el teatro también es comunicación, tiene que crear ese feedback en el público, ¿no? Tenemos que combatir, por ejemplo, en televisión con el famoso mando las distracciones, ¿no?,
o, como han comentado anteriormente, el no prestar atención, que después andaremos un poco más en esto con nuestras obras de teatro, ¿no? Nos podemos poner un poco filosóficos y decir, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto de la realidad? ¿Qué es esto de la experiencia, ¿no? Que también se ha comentado antes? Pues podemos decir que es todo lo que está a nuestro alrededor, lo que percibimos, pero en definitiva, la realidad está aquí dentro. Es nuestro cerebro la que crea esa realidad, ¿no? Y de hecho, la realidad en el mundo audiovisual ha cambiado enormemente. Hace unos años, cuando nuestras abuelas y nuestros bisabuelos veían por primera vez un televisor, ¿qué decían? Decían, ¿cómo narices han metido unas personas dentro de una caja? No entendían cómo era posible esto, ¿no? Bueno, pues a día de hoy la realidad audiovisual es esta que vais a ver. ¿No se oye? Bueno, es una realidad que nos demuestra de alguna forma que todos los sistemas audiovisuales, toda la comunicación, de alguna forma nos tiene que meter dentro de la pantalla. Pongo una pantalla, pero puedo poner un escenario. Al final tenemos que meter al espectador dentro de lo que estamos contando. ¿Cómo? Con las historias, empatizando, con la tecnología, con realidad inmersiva. Al final lo que quieren es sentirse dentro de lo que se está contando, ¿no? Esto, en definitiva, si la realidad la crea nuestro cerebro y realmente nosotros tenemos que meter en nuestra realidad al espectador, tendremos que buscar dentro de su cerebro cuáles son los ingredientes o las fórmulas esenciales para poder crear esa experiencia de la mejor manera posible, ¿no? Pues en base a esto es lo que trabaja la neurociencia, ¿no? Es ese descifrar de cómo reaccionan los usuarios, los receptores, los consumidores, para a partir de ahí construir cosas más eficaces. Pueden ser un mensaje, un producto o lo que sea, ¿no? Tenemos investigación de mercados, por supuesto, no podemos olvidarnos de la investigación tradicional, nos sigue ayudando, pero tenemos la parte de abajo de ese iceberg famoso de cómo la neurociencia nos ayuda a entender procesos no conscientes, porque el consumidor, al final, tenemos que llevar a un prisma mucho más profundo su conocimiento. Para que os hagáis una idea, quiero que todos crucéis los brazos y quiero que os fijéis qué brazo tenéis por encima, si es el derecho o si es el izquierdo. Y ahora quiero que conscientemente lo cambiéis. Si tenéis el derecho por encima, lo pongáis por debajo y a la inversa. Qué complicado, ¿verdad? Como algo tan sencillo puede parecer tan complicado, pues porque hay muchos procesos que constantemente hacemos que no somos conscientes o realmente forman automatismos en nosotros, ¿no? Es algo automático que hemos aprendido desde pequeños. Pues esta es la parte que nos trae la neurociencia, pero yo además quiero traer un nuevo concepto que nos estamos encontrando en el mercado. La neurociencia está muy bien, pero hemos avanzado aún más. Esa unión con la investigación tradicional nos está trayendo a un nuevo sector que se conoce como Marketing Science. Al final es todas las ciencias al servicio del marketing y al servicio de la comunicación de alguna forma, ¿no? El Marketing Science ya está englobando toda la parte de la investigación, como os digo, no solo con neurociencia, sino con las técnicas tradicionales, pero también el análisis, la parte de Marketing Analytics, el Big Data, el Business Intelligence. O sea, todo esto ya se está implementando y nos puede nutrir para entender mejor a los consumidores y, por lo tanto, tomar decisiones estratégicas mucho más potentes, ¿no? Al final, se trata de conocer al consumidor en todas estas perspectivas. Que siente, que interpreta, que dice y que hace. Que no tiene por qué tener coherencia entre uno y otro nivel, ¿no? Al final, el Marketing Science nos ayuda a trabajar en todas estas perspectivas. ¿Y por qué es necesario? Porque vivimos en este mundo, un mundo saturado de información. Constantemente llega a nosotros un montón de estímulos y mensajes de información. Pero la pregunta es, ¿cuántos anuncios se recuerdan de la imagen anterior? Estoy segura de que si vosotros ahora mismo fuerais los que pagarais esta publicidad, este momento no os haría ninguna gracia. Al final nos convertimos en paisaje. Todo a nosotros ya nos hemos acostumbrado a esta saturación
y realmente los estímulos que llegan a nosotros son los que realmente despiertan un sentimiento y realmente permanecen. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y me da igual que sea con un anuncio publicitario, insisto, con un producto o con una obra de teatro. ¿Y cómo podemos medirlo? Bueno, pues esto es el trabajo en el que, como os he comentado, nuestra empresa trabaja y nos hemos especializado en ese marketing science para conocer al consumidor desde el punto de vista del impacto, de cómo un mensaje le impacta a ese espectador desde la perspectiva consciente y no consciente. Tanto es tan importante es una como la otra, ¿no? Y lo hacemos en base a ese sistema de análisis que es único y exclusivo, que integra diferentes técnicas de las neurociencias, técnicas y metodologías de la investigación tradicional y Big Data en su mayoría, ¿no? Al final, también nosotros tenemos una ventaja competitiva y es una de las técnicas que os vamos a traer hoy, que es precisamente la que da nombre a nuestra empresa, se llama Sociograph y es este dispositivo que veis aquí, que es un sistema wireless, que después lo llevaréis puesto todos los que queráis participar en el experimento, y que lo que hace es registrar la actividad eléctrica de nuestra piel. Todo nuestro cuerpo se comunica por electricidad. De hecho, cuando nos da una parada cardíaca, lo que nos da es una descarga eléctrica, ¿no? En base a esa electricidad, nosotros sabemos cómo está procesando y cómo está respondiendo esa persona al estímulo que está viviendo, ¿no? O viendo, ¿no? En especial, esta técnica mide dos variables: la atención y la emoción. Antes se ha comentado también un poco Miguel, me ha hecho la verdad, muy estupendo antes, porque realmente ha destacado la importancia de estas dos variables, ¿no? ¿Por qué es tan importante la atención o la activación, que se ha comentado, ¿no? Para mí es un poco lo mismo. Esto es un símil que os pongo, esto es como un castillo con una muralla, con una resistencia muy alta. Si tú tienes una muralla alta, es muy poco probable que tú puedas pasar al otro lado. Pero si tu muralla es baja, es fácil que entres. Ese castillo son los espectadores. Necesitamos que esas murallas bajen, esas resistencias, de alguna manera se puedan saltar y se puedan sortear, ¿no? Y, por supuesto, el vínculo emocional. Si no creamos un vínculo emocional, habremos perdido a las personas que tenemos enfrente, ¿no? Esta técnica es única en el mundo. Es una técnica patentada en España y es única por una razón. Y es porque es la única técnica neurocientífica capaz de estudiar grupos de personas, ¿vale? Grupos, ¿por qué el grupo? Pues principalmente porque podemos eliminar la subjetividad. Puede haber una obra de teatro donde en una situación concreta yo reaccione de una manera determinada, por mi experiencia personal. Pero no quiere decir que esa obra consiga despertar eso en la gente. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Esta tecnología se queda con lo que a todo el mundo en el mismo momento le provoca algo. Y lo que es subjetivo lo borra, lo discrimina. Por lo tanto, podemos llegar a medir objetivamente cómo son esos estímulos y esas experiencias que se están viviendo, ¿no? Y por supuesto el grupo. No es lo mismo medir o vivir algo tú solo que vivirlo en grupo, que vivir el clima, ese contexto del que también se nutre el teatro, ¿no? Al final esa vivencia real la podemos materializar de alguna forma científica con esta tecnología. Bueno, el concepto de grupo se puede estudiar, ¿no? Desde la psicología. Si yo os preguntara cuántos caramelos o cuántas gominolas hay en la imagen, puede haber gente que me diga cientos, miles, millones. Pero si yo sumo todas vuestras respuestas y las divido entre el número de personas o de respuestas que me habéis dado, voy a tener un número muy aproximado al número real de caramelos que hay en la imagen. O por ejemplo en física, ¿podemos saber cómo se comporta una molécula de gas? Es prácticamente imposible predecir su comportamiento. Ahora, si yo tengo un grupo de moléculas de gas, solamente con 3 variables, presión, temperatura y volumen, voy a saber a la perfección cómo se comporta ese grupo de moléculas de gas, ¿no? Por lo tanto, el grupo de alguna forma minimiza el error de las partes individuales, ¿no? Esto también se puede vivir, estos son unos datos de Sociograph. La curva de arriba que veis es la línea de la atención y la parte de abajo son las reacciones emocionales. Esto es un grupo de discusión donde había una persona, una actriz en este caso, que estaba compinchada con la moderadora del grupo, ¿no? Y cuando empieza el grupo, que es precisamente esta línea que veis aquí en vertical, empieza a decir la moderadora que se va a hablar del tema de la muerte.
y esta actriz pues empieza a chillar, empieza a volverse loca. ¿Cómo me haces esto sabiendo lo mal que lo estoy pasando? Bueno, monta allí el cisco, ¿no? y se va de la sala. El grupo sigue debatiendo y llega un momento en el que esta persona vuelve a entrar, que es justamente la segunda línea vertical. Quiero que os fijéis las reacciones emocionales antes y después. Simplemente esta chica se quedó callada, sin decir absolutamente nada y sin interactuar, ¿no? Pero podemos ver cómo mediatizó de alguna forma y cómo lideró esa experiencia grupal que se había creado y ese clima, por supuesto. Bueno, ¿dónde se están aplicando todas estas técnicas? Esto es la realidad, esto lo estamos usando en el mercado. Principalmente para el test de audiovisuales, para el test de series de televisión, programas, spots, discursos, test de discursos políticos, discursos comerciales, selección de influencers, estudios de marca, dónde está la marca posicionada respecto a la competencia desde el punto de vista emocional, estudios de test de producto, estudios en retail, en experiencias de compra, en experiencias de cualquier tipo, ¿no? Al final todo esto se puede analizar y se puede medir cuáles son los ingredientes para crear el clima perfecto, ¿no? Y por supuesto en cualitativos. No rompemos con lo tradicional, sino que ya integramos la parte neurocientífica en los focus group y en los grupos de discusión, ¿no? En definitiva, en audiovisual, porque veáis alguno de los ejemplos, porque al final se trata un poco de que veáis el feedback, ¿no? Este es el anuncio de la lotería de este año, que ya tendremos que cambiar próximamente. Y quiero que os fijéis de nuevo la línea de la atención y las reacciones emocionales. Nosotros podemos recoger 34 datos por segundo, por lo tanto podemos ir al frame concreto de qué estaba pasando. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Vemos que el spot tiene una bajada y después se incrementa, ¿no? Pues a lo mejor puedo recortar segundos, o puedo ver que hay problemas que no se entienda bien la historia, por ejemplo. Pero lo interesante es que además de que yo puedo hacer cambios dentro del audiovisual, puedo contextualizar. Todos estos puntos verdes que veis aquí son anuncios de Navidad de diferentes marcas. El de la lotería de este año es el punto blanco que veis ahí. Nosotros empresarialmente ya tenemos identificado lo que es un cuadrante de éxito, que es el que está arriba a la derecha. Podemos decir que este anuncio de la lotería es bueno, pero no es de los mejores, ¿vale? Ya podemos contextualizar. Por ejemplo, una serie de televisión, esto es un caso real, no puedo decir la serie, pero se ha emitido ya. La línea de arriba es la línea de la atención de la serie y la parte de abajo de nuevo las reacciones emocionales. Cada uno de los colores que aparecen son los personajes que intervienen en la ficción. Por lo tanto, podemos ver que personajes incrementan mucho la atención o qué uniones de personajes sería interesante hacer, porque generan más atractivo en la audiencia. O, por ejemplo, también qué partes de una serie podríamos retocar. ¿Qué opináis de este final? Habría que cambiarlo, ¿no? O cortar o hacer cambios dentro del montaje. Bueno, aquí hay un montón de posibilidades, ¿no? Bueno, en Mediaset, como os digo, utilizan nuestra tecnología para sus series, para las tramas. ¿Qué tramas son más interesantes para siguientes temporadas dentro de la ficción? Podemos ver, de nuevo, por colores, qué tramas son los que crean mayor reacción emocional o atencional en el público. Esto son algunos de los informes que llevan, que antes lo hemos comentado, porque la parte de ficción también puede respaldarse con estos datos. De alguna manera una nueva serie puede apoyar que va a funcionar a partir de estos datos de pretest, ¿no? Antes de su lanzamiento, ¿no? Podemos hacer el pretest y el posttest. Si os fijáis en la curva de arriba, la parte roja es el pretest y cuando se volvió a grabar, la parte verde es el posttest. Entonces podemos ver cómo la línea de atención mejora dependiendo de qué momentos, ¿no? Podemos hacer también con personajes. ¿Qué personajes generan más atractivo y a qué tipo de público? Si es a las mujeres, a los hombres, por edades. ¿Para qué? Para que llevarles a todos los programas para que promocionen la serie o qué momentos son clave para esos spots o promociones semanales de oye, tienes que ver el contenido, ¿no? Bueno, en Seminci nosotros tenemos, este es el tercer año que participamos en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con un eslogan y es tú pones la emoción, nosotros la entrada, invitamos a la gente a participar en la Seminci
para que vean las 19 películas de sección oficial, a cambio de que se pongan nuestros dispositivos, ¿no? Nosotros con estos datos entregamos un premio dentro del palmarés a la película que consigue emocionar más al público, ¿no? Es una manera también de premiar el cine desde el punto de vista emocional, ¿no? Y aquí pues podemos hacer un montón de datos, ¿no? Nos aporta un montón de datos. Por ejemplo, el nivel de impacto, el target, a qué público ha reaccionado mejor a la película, qué partes de la película son mejores o peores. Si os fijáis, empezamos con un inicio de un 53%, son estas bolas azules que veis aquí, un 53%, pero después recuperamos en el nudo y en el desenlace de la película muy bien. El nivel de engagement, cuánta conexión emocional o qué tipo de emoción provoca la película. Y por supuesto las tramas y los personajes. ¿Realmente en comparación a todo lo que hay, tenemos buenas tramas y personajes? ¿Destacan de la película? Podemos posicionar esa película en el cuadrante de éxito. Incluso la podemos comparar con las del género. Dentro de las películas de terror, ¿esta película funciona? ¿Es mejor? ¿Es peor? Podemos trabajar los momentos clave de pérdida de atención. Esto llevando, insisto, a cualquier obra de teatro también, a cualquier acción, ¿no? Podemos ver qué estaba pasando cuando perdíamos la atención. ¿Qué dentro del contenido, qué ocurría? Pues pasaba esto, pasaba aquello, ¿no? Lo mismo cuando levantamos la atención. Podemos profundizar desde el punto de vista del contenido, ¿no? Podemos trabajar esa evolución de la película. Si tenemos un inicio muy flojo, ¿qué podemos hacer para recuperarlo, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios dentro del contenido, esos puntos de inflexión donde empezamos a cambiar la atención, la evolución de la atención, ¿no? Podemos hacer un ranking por tramas y personajes. Podemos saber qué tramas son mejores dentro de la película, qué personajes, o cuál es la reacción dentro de los personajes. A este, por ejemplo, ¿quién reacciona más? ¿Qué público reacciona mejor a este tipo de personaje, ¿no? Aquí tenemos un benchmark, una cantidad de datos brutal, ya en más de 14 años analizando películas, series y estímulos de todo tipo, ¿no? Ya podemos identificar incluso qué papeles van mejor con qué actores, o cómo hacer también esa correlación, porque puede haber un personaje que funcione muy bien dentro de una trama, ¿no? Bueno, aquí hay una cantidad brutal de datos, ¿no? Y en definitiva también las mejoras. A nosotros nos llaman muchísimo desde el punto de vista del cine para establecer mejoras dentro del contenido. Nos llaman desde el test de la idea, el test del guión, el casting de los personajes, hasta el montaje final, ¿no? Antes incluso de meter los efectos especiales. Y podemos establecer, si quitáramos esos dos momentos conflictivos que hemos visto anteriormente, cómo mejorarían los datos con el antes y el después, ¿no? Es una manera científica de acercar cómo reaccionan los consumidores, ¿no? Al final todo esto se traduce en rentabilidad, ¿no? En que todo sea más rentable y más eficaz de alguna manera. Bueno, estos son algunos de los clientes que a día de hoy trabajan con nosotros en este aspecto. Y el por qué estar aquí también, porque el teatro también es un momento, ¿no?, clave que hemos comentado, el poder estudiar la realidad en vivo de todo esto, ¿no? Así que nada, muchas gracias. ¿Cuántos minutos queréis hacer alguna pregunta a los ponentes que están? Entonces, si queréis, aprovechamos y podemos establecer esto, ¿vale? Un turno de preguntas que queréis realizar a los ponentes. Más luz ahí, si podemos un poco menos. Quizás el audiovisual ahora mismo ya lo podemos quitar. No, pero luego quiero quitarlo. Vale, ok. Bueno, luego lo es para que no nos deje ciegos. Sí, yo quería preguntar una cosa. Vamos a ver. De los 5 sentidos, solo hay 2 sentidos en los que podemos escanear o digitalizar
o almacenar y luego reproducir las sensaciones, ¿de acuerdo? En el oído y en la imagen. Los otros 3 sentidos, en el mundo cotidiano, supongo que habrá laboratorios en los que sí se haga, no somos capaces de reproducir un olor, de escanear un olor y tampoco un sabor. No hay una impresora de sabores que le des a un botón y te salga ese sabor, ¿no? En el teatro pasa un poco lo mismo. Es decir, es prácticamente la única expresión artística de la que no queda constancia, ¿vale? Pensar en cualquier expresión artística y tenemos constancia de esa expresión artística 10 años después. Una película la podemos volver a ver todas las veces que queramos, un cuadro o una escultura o una pieza musical se puede volver a reproducir. El teatro no. El teatro, si yo vi, por ejemplo, la historia de un caballo de José María Rodero, que la vi, yo tengo el recuerdo, pero a lo mejor una persona que está aquí no había nacido, no lo tiene, ¿no? Hemos hablado muy poquito de la memoria. Habéis hablado de muchas cosas y creo que solo Miguel ha hecho una pequeña referencia a la memoria, ¿no? Y yo quería preguntaros si la neurociencia, de alguna manera, todo esto que nos habéis estado contando, ya aplicado concretamente al teatro, ¿tiene alguna utilidad en esa memoria que no existe del teatro? ¿De acuerdo? Los profesores aquí nos cuentan cómo era el teatro griego, pero nos dicen, nos lo estamos inventando, no sabemos cómo era, porque no queda constancia. Pero no queda constancia del teatro de los años 70, ¿eh? Tampoco sabemos cómo era. Solo los que lo vimos sabemos cómo era. Ese era mi había muchos elementos en vuestras observaciones. Muchísimas gracias porque me dan muchos elementos de reflexión. Sobre los 5 sentidos, no sé si un gusto, ¿cómo se dice? Sí. Un gusto podemos replicarlo. O si también si no podemos replicarlo, podemos, como decir, distinguirlo, distanciarlo de un otro gusto. Entonces, en la memoria, también en la memoria del gusto, como en la memoria del tacto, existe una sorta de categorización. Pero para llegar al punto final de vuestra consideración, una cosa muy importante para mí cuando hablamos del teatro es que el teatro es verdad que es una actividad efímera, en el sentido que se termina cuando la terminamos cuando se termina la obra, pero el teatro podemos hacer en este sentido una diferencia entre espectáculo y teatro, porque el espectáculo se termina, pero la experiencia del teatro continúa en la memoria de cada uno. Y entonces cada uno todavía tiene un espectáculo que continúa a trabajar dentro de su experiencia. Y de hecho, pienso que todo el mundo ha tenido esta experiencia de tener un espectáculo que 2 minutos después no sabe si le gustó o no, y lo comprende un año después si este espectáculo le gustó o no. O la misma impresión cambia durante su experiencia, porque no digo la experiencia de todos los espectáculos, pero hay unos espectáculos que siguen trabajando dentro de nuestra memoria, y dentro de nuestra memoria que se actualiza cada vez que lo recordamos. Y entonces el espectáculo es una cosa efímera, pero el teatro en su experiencia es algo que continúa en la experiencia del espectador y en la experiencia del actor también que lo hizo, porque también el actor tiene una experiencia de su representación. Y en este sentido es verdad que no tenemos
no tenemos el objeto, por ejemplo, de un espectáculo de los años 70, pero tenemos mucha gente que nos puede hablar de esto. Y mucha gente que puede reconfigurar su propia memoria, su propio recuerdo de este espectáculo para nosotros. Y esto nunca será un contacto directo con el evento, pero es en un sentido un contacto con el teatro, no con el espectáculo, si queremos hacer esta diferencia. Y esto me da la posibilidad de conectar también con el trabajo muy interesante de Sociograph, porque me parece de verdad muy interesante tener todos estos datos, y pienso que va a ser un desafío increíble por el cine, o sí por las artes escénicas, porque al final el teatro es una experiencia extremadamente subjetiva. Y entonces estos datos no quieren quitar la magia del teatro, no quieren, pueden solamente ayudar al teatro, no van a quitar nada, justamente porque se quedan a un nivel de mecanismo, no quita la creatividad. Yo por contestar también, tienes toda la razón y es verdad, la parte memoria yo creo que juega un papel secundario y me voy a explicar. Si tú realmente con esa experiencia, porque al final vivimos experiencias, esa experiencia es capaz de crearte y de evocarte una atención y una emoción, es más probable que se recuerde. Es la parte de los cimientos, ¿no? Realmente nos hemos adelantado a la memoria y nos hemos quedado con qué percibes, qué experiencia te produce lo que estás viviendo, ¿no? Y la memoria será un proceso posterior, que puede que no seas consciente de lo que recuerdas, aunque lo estés recordando, ¿no? Que lo he explicado antes muy bien, ¿no? Realmente la memoria es un proceso más secundario dentro de, y lo pongo con muchas comillas, ¿no? Pero realmente la atención y la emoción es como la base, ¿vale? Es la base que toda experiencia y toda representación, por ejemplo, tiene que intentar crear en los espectadores, ¿no? Vale, yo por hablar también. Me ponen un micrófono y yo me lo... No, yo creo que lo que es fundamental es entender que en realidad el espectador es el que genera sentido a lo que ve. El que genera sentido en los 5 sentidos. Y la memoria, claro, la memoria es plástica. Todos hemos oído hablar de la plasticidad cerebral. Las memorias son dinámicas. Lo que hoy estáis recibiendo aquí, mañana lo vais a recordar de una manera y dentro de una semana de otra, si es que lo recordáis. En el fondo, lo que quiero decir es que tú cuando, como espectador, estás captando estos 2 sentidos que dices, yo no estoy de acuerdo del todo contigo que no te vayas, que tu memoria sensorial no te vaya a traer el olor que había en la sala, si es que era un olor especial. Hay estudios hechos sobre precisamente la capacidad cognitiva de la memoria a través de los olores. Un olor te puede retrotraer a cuando eras niño y tomabas un colacao, no sé. Eso se queda fijado en la memoria. Hay 3 tipos de memoria, la memoria inmediata, la de medio y largo plazo, y eso se queda almacenado en la memoria de largo plazo, que también es dinámica y se modifica, pero se queda ahí. Otra cosa es que tengamos problemas a nivel Parkinson, por ejemplo, o Alzheimer, no Parkinson, Alzheimer, que tiene un problema en el tálamo. Si vosotros veis un corte del tálamo, del hipotálamo, lo vais a ver disfuncional, no sé cómo lo diría, que esa es la parte del cerebro que se encarga, es como el procesador central de información, que se encarga de distribuir la memoria y distribuirla por el cerebro. Si nosotros nos acordamos de estos 2 sentidos, estamos recordando lo visto, nuestro cerebro occipital va al tálamo y el tálamo nos lo trae a la memoria general. ¿Por qué no del olfato, del sabor? Hombre, si estabas comiendo algo a lo mejor te acuerdas. En el fondo, lo que recordamos, lo que está en la memoria, no solo es lo que percibimos en el instante inmediato del evento comunicacional,
sino cómo lo almacenamos después, cómo se nos modifica, pero algo queda. Si no tienes ninguna patología, no me gusta decir, si no tienes ninguna disfunción, en este caso en el tálamo, tú puedes llegar a recordar todo. Fíjate qué complicado que si tienes una disfunción en el tálamo, esta gente que tiene este problema no es que pierda la memoria está ahí, lo que pierde es el acceso al sistema cognitivo de lo que tiene almacenado en la memoria. Digo. Ya que hemos mencionado al Alzheimer, tenía una pregunta no exactamente sobre la memoria, sino más sobre el olvido, y quería abrir un poco una puerta sobre de qué manera el olvido crea, de qué manera nuestra distancia con el objeto recordado, el paso del tiempo, acaba ficcionalizando ese recuerdo y mejorándolo o empeorándolo dentro de nuestra mente. Claro, estás abundando un poco lo que ahora opinan la mesa, ¿no? Yo te diría que el dinamicismo que tiene la plasticidad que tenemos a la hora de memorizar, nos hace incluso memorizar cosas o recordar cosas que posiblemente no hayan pasado, porque lo vamos modificando. Claro, yo tampoco soy un experto en cerebro, pero esto que te estoy diciendo es real. Es posible que seamos capaces de inducir, de inferir ideas asociadas a pasados reales que no han pasado y que pasado el tiempo lleguemos a considerarlos reales. Bueno, eso puede pasar. Yo no sé, con relación al teatro, cómo podemos llegar a relacionar eso. ¿Podemos llegar a pensar que algo es mejor que peor? No sé qué. Sí, nosotros dentro de la empresa, otra de las líneas de investigación con la que estamos trabajando, menos empresarial, ¿no? Porque al final hay muchas líneas que salen de lo que es el mercado, y es precisamente en Alzheimer y en especial en las terapias. Es decir, ¿qué estímulos son más útiles, vamos a decirlo así, para, dependiendo qué grado de Alzheimer o qué tipo de dinámicas grupales se desarrollen, ¿no? Estamos trabajando desde con tipos de música, tipos de actividades mucho más inmersivas para ellos, ¿no? Y para ver un poco qué estímulos son los ideales, ¿no? O pueden ayudar más a desarrollar un poco y trabajar esa parte cognitiva, ¿no? Como eso estamos haciendo no solo en Alzheimer, en niños autistas o niños con autismo, mejor dicho, ¿no? Para saber el tipo de docencia, por ejemplo. Un profesor de niños con autismo no tiene la certeza de que le está llegando de alguna manera la información de la mejor manera posible, o no lo tiene de forma científica, ¿no? Entonces estamos testando no solo los métodos docentes, sino las actividades también, ¿no? Y el teatro puede ser una vía perfecta, ¿no? para trabajar en terapias como métodos para mejorar esos estados cognitivos, ¿no? Sí, en todo esto que sobre todo al final, Elena, creo que ya nos has explicado, hay algo como que para mí tiene mucho sentido en el ámbito del marketing o de la empresa o de, pues eso, ¿no? de estudios de mercado, etcétera, que es un poco, digamos, cubrir la demanda del consumidor. En cambio, en el mundo de las artes escénicas, yo creo que hay como dos vertientes. Supongo que está muy bien para la gente que sí que quiere hacer pues un producto y, digamos, de algún modo satisfacer al consumidor. Entonces, me parece que el punto de vista final, es decir, es el consumidor el que te da la respuesta o el que le pone el valor al producto. Pero mi pregunta es, por ejemplo, no sé, si midiéramos a los espectadores que van a ver a la zaranda, por ejemplo, ¿no? Y cogemos a gente que no tiene una trayectoria teatral o que no sabe nada de teatro y les ponemos allí, o incluso una sinfonía de Schubert, podríamos ver esos picos emocionales o de aburrimiento y entonces, estoy siendo un poco naif a lo mejor, ¿no? Pero entonces decir, bueno, pues el producto no funciona, Schubert no funciona, la obra no funciona, la zaranda no funciona, porque en realidad el consumidor se está aburriendo mucho. A mí me pasa, cosas que por mi background o por mi trayectoria teatral me apasionan, o quiero decir que, como también ha dicho Miguel, pues claro, tu bagaje, tu experiencia hace, ¿no? Yo la primera vez que probé seguramente el vino pensé qué asco. Digamos, ¿no? Esa trayectoria hace
que la respuesta del espectador, no, digamos que tendría que haber no un estudio de la otra parte, sino del emisor, en ese sentido de la ambigüedad de la que a mí es lo que me interesa, ¿no? Y en cuanto a que los lóbulos frontales van evolucionando como evoluciona el ser humano, no es lo mismo, digamos, ¿no? Medirlo en un determinado individuo con unos lóbulos frontales que en otros, ¿no? Claro. No sé Sí. Yo por contestarte, lo primero es que te podría sorprender. Porque hay casos donde, por ejemplo, comentabas, alguien que no sepa de música clásica y le pones en esa tesitura, pues lo mismo te sorprende. Porque lo mismo alguien que es más crítico y que conoce, no disfruta tanto de la experiencia. Mucho cuidado con esas cosas porque nos pasa constantemente, de verdad. Y mira, antes justo lo comentábamos con series de televisión. A mí me ha pasado con series de televisión que iban a la basura directamente, por crítico, por lo que sea, ¿no? Y la emoción de los espectadores, levantarlas. O sea, es así, porque al final realmente son parte, o sea, es una medición no consciente, ¿no? También hay que decir que todas las herramientas depende de cómo las utilicemos. O sea, en ningún momento se pretende romper con la magia, con esa parte artística que también tiene que estar. O sea, hay que tener, nos ha pasado, por ejemplo, con cine de autores muy especiales, donde tiene que tener su sello de identidad. O sea, aquí está la parte estratégica también, donde tiene que entrar la parte profesional y crítica que abogue un poco por el fin, ¿no? de la obra de teatro o de la película en este caso, ¿no? Entonces hay que usar los métodos y las herramientas de la manera adecuada. O sea, no se trata de romper, sino de ayudarnos, ¿no? De ayudarnos a levantar lo que queremos y a lo mejor de que vaya más gente al espectáculo, ¿no? Utilizando las claves ideales para promocionarlo o para movilizarlo, ¿no? Sí, también es cierto que este tipo de tecnología da un poco de vértigo, ¿no? Joder, nosotros somos creadores y nos tiene que gustar a nosotros. Sí, y a más gente, y le tiene que gustar al público, y no hay que tener miedo en hacer análisis. Que es decir, si a ese cruce de caminos del que hablaba antes metemos las mediciones empíricas, metemos tecnología, que por qué no, hay que hacerlo, para estar ahí, para aprovecharse de todo el conocimiento que hay, nos pueden dar unos datos muy interesantes. Se pueden hacer segmentaciones también. La segmentación, y de hecho en el experimento que vamos a hacer hoy, una de las segmentaciones que vamos a hacer entre los theater goers, que se dice los que van al teatro, y los que no van al teatro. Yo aquí luego pediré algún voluntario, ya tenemos algunos, pero pediré alguno más, entre aquellos que tienen esta experiencia teatral y los que no la tienen. Y la lectura yo no sé cómo va a ser, pero el experimento que ya hemos realizado, la medición que ya he realizado yo para la tesis, que pues eso, que leo mañana, ahí he podido extraer unos datos curiosísimos de la percepción y de la atención del público segmentado por género y por edades. O sea, ¿se puede llegar a hacer? ¿Se puede llegar a segmentar? Sí. Y como dice Elena, es muy posible que te encuentres con datos sorprendentes. Y alguien que... Zaranda, has dicho. Zaranda, yo amor a Zaranda. Claro, a mí me envidian a Zaranda y supongo que estaría arriba. ¿Y por qué no le va a pasar lo mismo a alguien que no conoce Zaranda? O a lo mejor se extraña tanto que, bueno, no se sabe. Eso hay que medirlo, ¿por qué no? Se puede llegar a medir, ¿no? Puedo decir justo una cosa. Más emoción no es igual a más placer. Exacto. Es esta también, también la cosa. O más atención no es directamente conectado con más placer. Y yo me imagino al espectador como un sistema complejo con muchos niveles. Hay niveles más físicos, más biológicos, más medibles, que resuenan con otros niveles que son más psicológicos, más imaginativos, más subjetivos, etc. Resuenan, pero no encajan. Hay una resonancia, hay una perturbación, pero no pienso que teniendo la mesuración de estos niveles más bajos podemos prever exactamente qué pasa a nivel subjetivo.
por esto no pienso que el teatro tiene que tener miedo de esta mensuración, que son muy interesantes, porque hay una retroacción. Martín hablaba muchísimo de retroalimentación, pero no es directo, porque si no caímos en lo que hablamos de reduccionismo, que es reducir al espectador al nivel molecular, al nivel a la activación eléctrica, etcétera, etcétera. Tenemos siempre sí que imaginarlo sobre más niveles. Una otra cosa que tenemos que imaginar es que el teatro es también un enorme placer por quien lo hace. Y yo, como director, me gustaría más pasar 3 días más en la escena con los actores que no 3 días a mirar datos, por ejemplo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Por esto, pienso que es increíble, es bastante, es verdad, muy interesante, y es un desafío que se lanza al mundo del cine, al mundo del teatro, y que hoy se utiliza muchísimo con la música. Hay canciones que se clavan en nuestro cerebro durante todo el verano, que son hechas al ordenador, de verdad, que son calculadas esta nota, esta temporada, este ritmo, pero no da igual, nos gustan igualmente. A mí no me molesta saber que esta canción ha sido hecha no para un artista que se despertó una noche y escribió esta canción, pero ha sido hecho de 4 personas que hacen marketing y que pusieron esto. Si a mí me gusta y si me acuerda de cuando estuve en el mar en Italia, me da igual, está perfecto. Pero entonces ahí estás hablando de placer. Sí. No de emoción, que así que los que diferencian. Sí, exactamente, pero porque justamente yo asocio esta canción a una experiencia personal cuando la viví, etcétera, etcétera. No es directo. Yo por puntualizar, nosotros por ejemplo con esta tecnología medimos cantidad de emoción. Después es cierto que yo os he enseñado datos del tipo de emoción, pero se utiliza con otro tipo de técnicas. En concreto, reconocimiento facial, que es una cámara que a partir de los microgestos de la cara puede interpretar el tipo de emoción. Pero nunca, jamás perdamos la parte de la investigación tradicional. El preguntar a una persona si le ha gustado o no le ha gustado, que lo hemos visto antes, ¿no? Al final, eso no me lo da ninguna técnica de nada. Eso me lo da un cuestionario o una persona que te pregunta y te dice, ¿te ha gustado? Y de 0 a 10, ¿cuánto te ha gustado? ¿No? O sea, es un poco... Lo que pasa es que esto que estás diciendo encaja, para completar la pieza, encaja con el cerebro racional. Las mediciones que se hacen con esta tecnología pertenecen al terreno de lo no irracional, pero no de lo no voluntario. Exacto. Se hacen mediciones que corresponden, la resistencia y la conductividad cutánea, corresponden con la actividad del diencéfalo, que es un cerebro que está por debajo del córtex motor y que es donde está la ínsula, y ahí digamos que la medición va directamente ahí sin pasar por el cerebro racional, y de hecho es la misma tecnología que se utiliza para estas máquinas de la verdad, como se llaman, ¿no? El polígrafo, que te preguntan, tú rellenas, ¿te ha gustado? Mucho, lees, no me ha gustado nada. Bueno, quiero decir, la realidad estará en algún punto intermedio, ¿no? Pero lo que te da esta medición es lo que tu cuerpo te está diciendo. Cuando nos ponemos nerviosos, que sudamos, que nuestro ritmo cardíaco aumenta, pues es una respuesta exactamente igual desde el punto de vista de la electricidad. Es lo mismo. Pero entonces no es emoción, ¿no? O sea, quiero decirte, es electricidad, es respuesta. Porque, ¿cuál es la no emoción? La apatía. O sea, puede haber una emoción que sea aburrimiento, otra que sea excitación, otra que sea alegría, otra tristeza, pero en realidad, siempre hay una, ¿no? Exacto. Nosotros, como habéis visto, lo he dividido en 2 curvas. Realmente es una única curva que va haciendo así. O sea, que es una tendencia con una variabilidad. Nosotros la dividimos en la propia tendencia de la curva y las reacciones emocionales o los cambios que sufre la propia curva, ¿no? Los cambios precisamente es la actividad fásica, la actividad emocional, la cantidad de empatía que tú tienes, o el engagement famoso que se dice en marketing, ¿no? Siempre es una emoción positiva. No, conexión, cantidad de conexión. Y dentro de esa conexión puede ser de rechazo, de tristeza, de alegría, de lo que sea, ¿no? O sea, al final es cuánto conecta emocionalmente contigo, independientemente de qué tipo de emoción es. Aquí lo estamos midiendo en grupo, insisto.
O sea, puede que tú reacciones de una manera y el resto no. Para mí es cero. No es que haya no emoción, sino que si no es grupal y no es común a los espectadores, para mí no se contabiliza, ¿no? Es subjetivo.